Cáncer de cuello uterino. Primero, antes de hablar del cáncer de cuello uterino, vamos a hacer un recordario de la anatomía del útero. Acá tenemos al útero ubicado en la pelvis. Y lo que nos interesa es la porción inferior del útero, esta región concretamente, en la región del cuello uterino, que representa el tercio inferior del útero. Y hay que precisar los límites. Se encuentra por delante de la vejiga, por detrás del recto, se continúa por abajo con la vagina y se continúa con el cuerpo del útero hacia arriba. Dentro de la anatomía es bien importante identificar su irrigación. Sabemos que, por ejemplo, el cuello uterino concretamente deriva de la arteria uterina, el cual a su vez es rama de la arteria ilíaca interna. Es importante esta irrigación de la arteria uterina porque, como veremos acá, se encuentra localizado el uréter. Lo cruza a la arteria uterina en su llegada casi al útero. Y vamos a hacer también una aproximación de la arteria ilíaca interna. Aquí tenemos, por ejemplo, la arteria uterina como es que llega, y acá tenemos su relación con el uréter. La arteria ilíaca interna también se llama arteria hipogástrica, y acá también lo vemos, emite tres ramas principales. Una es la arteria rectal media hacia el recto por detrás, la arteria vesical superior por delante de la vejiga, y acá tenemos la arteria uterina. Muy bien. Dentro de la anatomía del útero tenemos también medios de fijación. Nos interesan los ligamentos cardinales, también llamados ligamentos de McEnroe, o comúnmente nosotros denominamos en la clínica los parametros. Los parámetros son estructuras ligamentosas que unen precisamente el cuello del útero con la porción ósea pélvica y que es fácilmente detectable mediante el tacto rectal de manera indirecta para ver si hay un compromiso de esos parámetros o ligamentos cardinales. Bueno, ya habíamos hablado de la anatomía del cuello uterino, pero es importante precisar que tiene una cavidad que es una cavidad endocervical, tiene una porción exocervical que mira a la vagina, tiene una porción endocervical que mira precisamente hacia su cavidad endocervical, tiene dos orificios, aquí el orificio cervical externo, o también denominado OCE por sus siglas, por sus iniciales, y tiene un orificio cervical interno que se comunica con la cavidad uterina propiamente dicha. Sabiendo eso, que está la porción exocervical y endocervical, nosotros sabemos que, por ejemplo, el endocervix tiene un epitelio y el exocervix, que mira hacia la vagina, tiene un determinado tipo de epitelio. El endocervix tiene un epitelio columnar o cilíndrico simple y el exocervix es estratificado, plano, no queratinizado, ¿no? Diseñado precisamente para soportar la acidez de la vagina. Normalmente en la pubertad, los ovarios secretan estrógenos y esto hace que el epitelio endocervical se protruya, ¿no? Y esté expuesto a la acidez de la vagina. Esta salida producida por la hormona, que es un proceso fisiológico normal, se denomina ectropia. Y al estar expuesto el endocervix a la acidez de la vagina, cambia a un tejido metaplásico y el proceso metaplásico es un proceso fisiológico normal. ¿Dónde viene a ser la alteración? Voy adelantándome. La alteración viene a ser que, por ejemplo, esta zona que ha salido de amarillo, que es el endocervix, se transforma en una zona metaplásica y precisamente es que el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer del cuello uterino, se implanta en esa zona metaplásica conocida como zona de transformación y produce los elementos preneoplásicos como displasia leve, moderada, severa y finalmente cáncer. El cáncer puede ser in situ. Acá tenemos un esquema, por ejemplo, este de rosado viene a ser el exocervix, el epitelio estratificado plano, ¿no? Y acá está su membrana basal y este es el estroma, el tejido conectivo, y este es el endocervix. Hay un procedimiento quirúrgico que se llama cono. El cono significa que se saca toda esta porción. Y ahorita vamos a hablar del cáncer. Cuando nosotros hablamos de cáncer invasivo, cáncer infiltrante, significa que las células cancerígenas pueden quedarse aquí sin atravesar la membrana basal de azul y llegar al estroma, y sería un carcinoma in situ, pero cuando lo atraviesa ya hablamos de un cáncer invasor infiltrante, que es el que vamos a hablar. Entonces, el cáncer invasor infiltrante es aquel que se origina, si bien en el epitelio, en ese ejemplo del exocervix, puede llegar a infiltrar, atravesar la membrana basal y llegar al estroma, y ahí hablamos de un cáncer de cervix infiltrante. Ahora, los signos y síntomas, generalmente las pacientes no suelen presentar en sus estadios iniciales síntomas, pero cuando lo presentan puede existir una gran variedad de mancha de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación. La paciente puede manifestar dolor al
mantener relaciones sexuales, la dispareunia, un sangrado menstrual más largo y abundante del normal, o una característica importante es que puede haber sangrado después del coito, proceso conocido como sinusurragia. En ocasiones puede haber un aumento de la secreción vaginal o un sangrado después de la menopausia. Por ejemplo, si una paciente dejó de reglar, su fecha de última regla fue a los 50 años y tienen sangrado postmenopáusico a los 57, entonces son síntomas y signos que nos pueden sospechar que estamos ante la presencia de un cáncer de cuello uterino. Ahora, el cáncer más común es aquel que se produce en el cervix, que es un carcinoma de células escamosas, un carcinoma epidermoide. La diseminación del cáncer de cuello uterino puede irse a la vagina, ya habíamos visto la relación anterior, al endocervix, al endometrio, las estructuras vecinas son los parámetros, por ejemplo, a la vejiga por delante y al recto por detrás, es una extensión directa. Puede usar la vía linfática, se lo hagan los públicos regionales y a distancia. Entonces, cuando hablamos del estadiaje de cáncer de cervix, cáncer de cuello uterino, generalmente estamos hablando de cáncer de cervix en estadio invasor o infiltrativo, es decir, aquel que llega al estroma. Esta es una clasificación del 2018. Es importante conocer el estadiaje. El estadiaje incluye del estadio 1 hasta el estadio 4. Y usamos el estadiaje de la clasificación dado por la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, o sea, la FI. El estadio 1, entonces cuando basta que yo diga estadio 1, significa que ya hay un cáncer infiltrativo, un cáncer que llegó al estroma. El estadio 1 es aquel que está confinado al útero. Del 2 para adelante ya salió del útero. Miren cómo es que los estadios se subdividen a su vez. Es importante recordar algo, que el estadio 2, por ejemplo, es un compromiso directo de la vagina, sus 2/3 superiores. Pero el estadio 3A significa que ya llegó al tercio inferior de la vagina. El estadio 2B, por ejemplo, es cuando compromete los parámetros, pero no llega al hueso. Y el estadio 3B es aquel que llega, hay compromiso de los parámetros, pero ya puede llegar al hueso, simplemente la función renal está alterada, lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es un preámbulo para hablar del estadio. Conociendo el estadio, nosotros podemos determinar el tipo de tratamiento quirúrgico determinado para el cáncer de cuello uterino. ¿Se acuerdan del cono? Es un procedimiento que se saca un poco de estos cervix y endocervix. Entonces, el estadio 1A, por ejemplo, es un estadio, por ejemplo, acá tenemos la membrana basal, el cáncer, que compromete este color turquesa bien es el estroma, pero es un compromiso de menos de 3 milímetros. Estamos hablando de estadio 1A, el estadio 1A1. El estadio 1A2 es aquel, por ejemplo, que ha sobrepasado más de 3 milímetros, hasta menos de 5 milímetros, ¿no? Y el estadio B1 es aquel que hay un compromiso del estroma cervical, aquí, más de 5 milímetros, pero puede llegar a ser visible hasta 2 centímetros, menos de 2 centímetros. El estadio 1B2, ¿ya? Es un compromiso que va más allá del tamaño tumoral, más de 2 hasta 4 centímetros. Y el estadio 1B3 es aquel que el tumor mide más de 4 centímetros. Pero en ambos casos está confinado al útero. Está confinado al útero. El estadio 2A, habíamos dicho que es un compromiso de la vagina a los 2/3 superiores. El estadio 2B, por ejemplo, habíamos dicho que es un compromiso de los parámetros, pero si llega al hueso pélvico. El estadio 3A es un compromiso que llega hasta la vagina, el tercio inferior. El estadio 3B significa que hay compromiso de parámetros, pero ya llegó al hueso pélvico. O sencillamente puede haber un compromiso de parámetros, no llega hacia el hueso pélvico, pero ya un compromiso del uréter y hace que tenga hidronefrosis, hay alteración de la función renal y se considera un estadio 3B. Entonces, vamos viendo que el compromiso, es decir, el estadiaje se determina casi de manera clínica. Ahora, cuando hay compromiso de los ganglios linfáticos regionales, se considera un estadio 3C1. Y cuando hay compromiso de los ganglios paraórticos, ya se considera un compromiso 3C2. El estadio finalmente 4, puede dividirse en 4A, es cuando hay un compromiso tanto de la mucosa de la vejiga, bien por vecindad compromiso de la mucosa del recto. Acá no está, pero el estadio 4B ya es un compromiso de metástasis a distancia. Entonces, nosotros sabiendo eso podemos determinar el tipo de tratamiento quirúrgico. Hay 3 tipos de histerectomía. La histerectomía extrafacial, que solamente se pega el cirujano muy pegado al útero y casi nada de vagina saca, ¿no? La histerectomía tipo 2, que se llama histerectomía radical modificada, es aquella, por ejemplo, ¿ya? Que hay un compromiso hasta la mitad del parametrio,
se liga la arteria uterina en su cruce con el uréter, ¿no? Y saco más o menos un tercio superior de vagina. Y el estadio, o mejor dicho, la histerectomía tipo 3 o histerectomía radical es cuando yo desinserto el parámetro del hueso pélvico, ligo la arteria uterina en su origen. Por eso es importante saber la arteria ilíaca interna, la arteria uterina, dónde se cruza el uréter y cuánto de vagina saco, la mitad superior. ¿Por qué? Porque gracias a esto yo puedo determinar qué tipo de tratamiento quirúrgico lo voy a hacer. Si yo, por ejemplo, con el cono, yo veo que es un estadio 1 a 1 y la paciente no tiene deseo de gestar, yo le hago una estereotopía tipo 1, o sea, bien pegado al útero. Pero yo, ¿cuándo haría una estereotomía tipo 2? La estereotomía tipo 2, acuérdense, es aquel que se liga la arteria uterina, se cruza con el uréter, se saca la mitad de los parámetros y se saca el tercio superior de la vagina. ¿Cuándo haría eso? Cuando se trata de un estadio 1 a 2. ¿Y cuándo haría una esterectomía radical? O sea, una esterectomía tipo 3, cuando tengo un compromiso 1B3, significa que está confinado el útero, pero mide más de 4 centímetros. Entonces nosotros tenemos que estadiar primero al paciente y de acuerdo al estadio, nosotros podemos determinar el tipo de tratamiento quirúrgico. Bueno, eso sería todo.